¿Te has preguntado alguna vez qué sucedió realmente aquella noche en el huerto de Getsemaní? ¿Por qué Jesús, el perfecto e inmaculado Hijo de Dios, sudó sangre? ¿Qué angustia pudo ser tan profunda que su cuerpo humano manifestara un sufrimiento extremo? Hoy desentrañaremos esta escena única de la Biblia que revela un momento de intensa lucha espiritual, dolor y amor infinito. Prepárate para comprender la profundidad del sufrimiento de Cristo, el peso de la ira de Dios y el amor incomparable que demostró por cada uno de nosotros. Para comprender Getsemaní, debemos remontarnos al contexto histórico y espiritual de aquel momento. Jesús acababa de celebrar la última cena con sus discípulos, una comida llena de significado, donde instituyó el sacramento de la Cena del Señor, prefigurando su cuerpo quebrantado y su sangre derramada por muchos. Mateo 26, 26. Era la víspera de la Pascua judía, la fiesta que conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Ahora, el verdadero Cordero Pascual estaba a punto de ser sacrificado, no para liberarlos de la esclavitud física, sino para liberarlos del pecado eterno. Jesús sabía que su hora había llegado, y él mismo había anunciado repetidamente a sus discípulos que sería traicionado, arrestado, crucificado y resucitado al tercer día. Marcos 8 y 31, Juan 12, 23-24. Sabiendo todo esto, Jesús fue al huerto de Getsemaní, un lugar en el Monte de los Olivos, a orar. Era consciente de lo que enfrentaría en las próximas horas: la traición de uno de los suyos, el abandono de otros, el encarcelamiento injusto, el juicio y la muerte cruel en la cruz. Getsemaní, entonces, no es solo un escenario físico, sino el escenario del mayor conflicto espiritual en la historia de la humanidad: el Hijo de Dios enfrentándose a la justa ira del Padre por el pecado que cargaría sobre sí mismo. Los evangelios describen a Jesús sumido en una gran angustia. Lucas 10 y 44 nos dice que oró con tanta intensidad que su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían al suelo. Veamos con más detalle qué significa esto. El sudor con sangre, o hematidrosis, es un fenómeno raro y extremo que ocurre cuando una persona se encuentra bajo un estrés físico y emocional tan intenso que los pequeños vasos sanguíneos cerca de las glándulas sudoríparas se rompen, mezclando la sangre con el sudor. Jesús, quien es Dios, asumió una verdadera naturaleza humana. Por lo tanto, experimentó todos los aspectos de la debilidad humana, incluyendo el miedo, la angustia y el dolor. En Getsemaní, experimentó el máximo dolor. ¿Pero qué causaba esta angustia? ¿Qué clase de sufrimiento sería tan terrible que obligaría al Hijo de Dios, quien valientemente enfrentó demonios, tormentas y multitudes, a hacerlo? La respuesta está en las Escrituras. La copa de la ira de Dios. En el Antiguo Testamento, la copa es un símbolo de la justa ira de Dios. Es la copa del juicio contra el pecado. Salmos, Isaías, Jeremías, todos hablan de esta copa que Dios da a beber a los malvados como señal de su condenación. Y ahora, Jesús, el santo, el puro, el inocente, bebería esta copa hasta la última gota. No vio la cruz solo como un instrumento de dolor físico, porque Jesús ya sabía que era necesaria para cumplir la voluntad del Padre. Fue una separación espiritual, el peso del pecado del mundo entero colocado sobre él. Ese momento representó el juicio divino, fue la copa de la justa ira de Dios contra el pecado que Jesús soportaría por nosotros. En Getsemaní, Jesús no solo oraba para soportar una adversidad, soportaba el peso del castigo que la justicia de Dios exige contra todos los pecados de la humanidad, nuestra culpa, nuestra condenación. Imagínense, el Hijo de Dios soportando nuestra propia condenación, el precio del pecado, la santa y justa ira de Dios. Esa fue la verdadera razón de su extremo sufrimiento. En medio de esta aflicción, Jesús ora al Padre: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 10 y 42. La copa simboliza la ira de Dios contra el pecado, el castigo que Jesús estaba a punto de sufrir en la cruz. Deseaba que, de ser posible, este sufrimiento le fuera quitado, mostrando así su verdadera humanidad y su natural resiliencia al dolor y a la muerte.
Pero lo más impactante es la sumisión total del Hijo de Dios a la voluntad del Padre. Jesús no busca su propia comodidad, no se repliega, sino que se entrega por completo al plan divino. Esta oración revela la lucha interior de Cristo, una lucha que todo cristiano también enfrenta ante la difícil voluntad de Dios, el deseo natural de evitar el sufrimiento y la renuncia a esa voluntad propia en favor de la obediencia perfecta. Es el ejemplo supremo de humildad, obediencia y fe inquebrantable. Para la teología reformada, esta escena en Getsemaní es una de las más importantes para comprender la obra expiatoria de Cristo. Jesús está experimentando lo que llamamos sustitución penal, asume el castigo que merecemos por nuestros pecados. Dios es justo y santo, y no puede simplemente ignorar el pecado, debe ser castigado. Pero, al mismo tiempo, Dios es amor y no quiere que seamos destruidos. Por eso envía a su Hijo a sufrir el castigo en nuestro lugar. En Getsemaní, comienza esta sustitución. Jesús comienza a experimentar todo el peso de la ira de Dios, la amarga copa del castigo, incluso antes de la cruz. Este pasaje muestra que la expiación no es solo un acto público en la cruz, sino también una intensa y dolorosa lucha espiritual que precede a la crucifixión. Es aquí donde Jesús enfrenta el juicio del Padre, la separación y la soledad causadas por el pecado. Esto es fundamental para comprender el amor y la gracia de Dios. No escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros para que fuéramos reconciliados. Tras esta oración, Jesús regresa y encuentra a Pedro, Santiago y Juan durmiendo, incapaces de soportar el sufrimiento del Maestro. Los reprende diciendo, «Velad y orad, para que no caigáis en tentación». Mateo 26, 41. Los discípulos representan la debilidad humana, la dificultad que tenemos para mantenernos firmes ante la tentación y el sufrimiento. Mientras Jesús se encontraba sumido en la angustia, ellos no pudieron prestarle atención. Este contraste resalta aún más la soledad de Cristo. Poco después, Judas llega con una turba armada para arrestarlo. La traición se consuma con un beso, y Jesús es llevado a juicio. ¿Y qué nos enseña esto? Que la salvación no fue un accidente. Fue un plan eterno, perfecto y doloroso. La palabra de Dios nos recuerda que Cristo no murió por todos sin distinción, sino por muchos con intención. Murió por un pueblo, aquellos que el Padre le dio. Y por este pueblo, fue hasta el final. No lo tomó por sorpresa. Escogió la copa. Aceptó el juicio. Soportó la cruz. Y allí, en Getsemaní, comenzó a pagar el precio que ninguno de nosotros podría pagar. La cruz no comienza en el Calvario. Comienza aquí, en el huerto de la presión, en el lugar de la soledad, en el campo de la obediencia. El sudor sangriento de Jesús en Getsemaní nos invita a meditar en la profundidad del sacrificio del Salvador. No fue solo la cruz la que marcó el amor de Cristo, sino también aquella noche de intensa angustia, donde enfrentó la ira de Dios por nuestros pecados. Este pasaje nos muestra a un Jesús humano que sufrió y se entregó, y a un Jesús divino que obedeció hasta la muerte, incluso ante el sufrimiento extremo. Como cristianos, estamos llamados a seguir este ejemplo de sumisión a la voluntad de Dios, confiando en que, incluso en las dificultades, Él está con nosotros. Getsemaní es también un llamado a la oración vigilante, para no caer en la tentación y permanecer firmes en la fe. Jesús venció, bebió la copa, sufrió el juicio, para que hoy tengas paz. Y más que eso, para que tengas vida eterna. Y el que sudó sangre, regresará. Ya no en agonía, sino en gloria. Ya no entre lágrimas, sino como Rey. Y toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará que Él es el Señor. Si te gustó este vídeo, dale me gusta, comenta y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo nuestros vídeos. Fieles a la palabra de Dios, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Que esta verdad nos llene de esperanza, gratitud y determinación para vivir para Él, confiando en el poder de su sacrificio.